juntamente con el permiso del chofer de antemano, queremos predicar un poco de la palabra de Dios. Quizás es nuevo para ustedes que podamos predicar acá en las micros, pero por la gracia del Señor podemos en este momento utilizar la libertad de expresión y poder hablar un poco de Dios. No queremos ciertamente incomodar su bienestar, su comodidad sentados en este asiento. Simplemente queremos que puedan meditar un poco de las Escrituras y de lo que habla la palabra de Dios, de ese Señor creador de los cielos y de la tierra, de lo que ven nuestros ojos y de lo que escuchan nuestros oídos. Queremos compartir un pasaje de las Escrituras en Romanos capítulo 2, el versículo 15. Dice la palabra de Dios: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará al Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Debemos entender, estimados jóvenes, señoritas, damas y caballeros que escuchan en este momento, que la palabra de Dios nos enseña que la ley del Señor fue escrita en nuestros corazones. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios, y también lo que es bueno y malo delante de este mundo. Tenemos una ley moral escrita en nuestros corazones. Sabemos que mentir es malo, sabemos que robar es malo, sabemos que matar es malo, sabemos que desobedecer a nuestros padres es malo, que adulterar es malo, y así muchas cosas más. Entonces entendemos que la ley de Dios está en nuestros corazones, que nuestra propia conciencia, como decía la palabra de Dios, nos demanda el uso de razón en entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero quiero ir un poco más allá. La ley de Dios fue puesta acá en la tierra para que los hombres, para que las mujeres la obedezcamos. La ley de Dios fue puesta para que nosotros la cumplamos y para que nos rijamos a través de ella. Un ejemplo, la Escritura dice: no matarás. Pero la palabra de Dios enseña en Mateo capítulo 5 que Jesucristo decía que con el solo hecho de enojarme locamente contra mi hermano, ya soy un homicida delante de Dios. Ahora, ¿qué más pasa cuando nos enojamos contra nuestros padres? Cuando nos airamos contra nuestro prójimo. Si yo viniera con un cuchillo en este lugar y penetrar ese cuchillo en la carne de algún hombre o mujer y esa persona muriera, soy un homicida delante de Dios. Pero es así, así mismo decía Jesús, que si yo me enojo contra alguien, me airo contra alguien, ya soy un homicida ante los ojos de Dios. La ley de Dios también decía: no adulterarás. Muchos hoy día en la sociedad desconocen y no saben qué es lo que significa adulterar. El adulterio es aquel hombre o mujer que tiene una relación externa a la cual es su esposo o su esposa. Eso significa adulterio. Pero Jesucristo decía que con el solo hecho de mirar a una mujer y codiciarla en su corazón, ya hemos adulterado ante Dios. Si usted, hombre, ha mirado a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha adulterado ante los ojos del Señor. Si usted, mujer, ha mirado a un hombre para codiciarlo en su corazón, ya ha adulterado ante los ojos de Dios. Así todos aquellos que se placen también en la pornografía o lo que es la masturbación, han adulterado ante los ojos de Dios. Como también aquellos que practican constantemente lo que es la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Todas aquellas cosas nos dan a entender que hemos quebrantado la ley de Dios, porque eso es lo que Dios quiere de los hombres y demanda de las mujeres también. Ahora la palabra de Dios nos enseña y nos dice: ¿quién subirá al monte del Señor? En el Salmo 24. ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni el que ha jurado con engaño. Dice la palabra de Dios: él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Solamente aquel que nunca ha tenido un corazón corrompido, solamente aquel que siempre ha tenido manos limpias, que nunca se ha inclinado a la vanidad, es aquel que merece ir al cielo. Pero hemos
hemos dicho que todos hemos pecado ante Dios. Y usted puede entender y decir, joven, yo también he pecado ante Dios. Me puede decir también, joven, no hay justo a uno, no hay nadie justo acá en la tierra. Todos somos imperfectos. Es cierto, la palabra de Dios dice en Romanos, el capítulo 3, versículo 10, no hay ni a uno justo acá en la tierra, no hay nadie justo acá en la tierra. Entonces la palabra de Dios nos enseña que por quebrantar la ley de Dios, por quebrantar lo que Él nos ha dado para que lo llevemos a cabo, por denostar de su ley y por rebelarnos ante Él, en quebrantar la ley escrita en nuestros corazones, dice que la paga de ese pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 lo dice, que la paga del pecado es la muerte, la paga por mentir ante Dios, la paga por fornicar ante Dios, por adulterar o por matar, es la muerte. Ahora la pregunta que quiero que ustedes puedan dilucidar en sus entendimientos y en sus pensamientos, si hemos quebrantado la ley de Dios, si la paga del pecado es la muerte, cuando nos presentemos ante el Señor y el Señor de todas las cosas, ante el Dios justo de este universo, cuando nos presentemos ante Él, ¿a dónde dictaminará Él que irá nuestra alma? ¿Podemos decir que iremos al cielo si hemos quebrantado su ley? ¿Podremos decir que iremos al cielo si hemos mentido ante Él? En ninguna manera. Nadie por sus buenas obras puede ir al cielo, ni por su religión, ni por hacer cosas buenas ante su prójimo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20 que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde por siempre. Entonces entendemos, estimados jóvenes, señoritas, hombres adultos y mujeres, que nosotros merecemos ante la justicia de Dios pagar en el infierno. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, porque no hay nadie que se pueda merecer el cielo. Pero las buenas nuevas del Evangelio, lo que yo quiero predicar en este momento, la única esperanza para su vida, es que hace 2000 años atrás vino un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. Ese hombre Jesucristo nunca pecó, nunca hubo engaño en su lengua ni en su boca, nunca hubieron injurias ni pensamientos pervertidos en su mente, nunca estuvo inclinado a la vanidad. Ese hombre Jesús vino a hacer la voluntad perfecta del Padre, y la voluntad del Padre en su compasión y en su misericordia aún que extiende sobre la humanidad es que Él viniera a morir por nuestros pecados y morir por nuestras transgresiones. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir por nuestras rebeliones. La Escritura dice que Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, que Él llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, que Él clavó en la cruz del Calvario nuestras iniquidades. El Hijo de Dios murió por nosotros, pero también la Escritura enseña que Jesús, el Hijo de Dios, por su vida santa y por su vida perfecta, dice en Romanos capítulo 4, versículo 27, que Él resucitó para nuestra justificación. Cristo murió, pero también resucitó entre los muertos. Si nosotros vamos a Jerusalén, a las mezquitas, allá podemos encontrar la sepultura de Buda o la sepultura de Mahoma, de aquellos dioses orientales, pero nunca encontraremos la sepultura de Jesús, y nunca ningún humano se ha osado a encontrarla, porque Jesús, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Por eso nosotros los cristianos adoramos y amamos a un Dios vivo, un Dios que reina, un Dios que no está muerto, sino que vive para siempre y por siempre. Ahora, estimados hombres y mujeres, damas y caballeros, el llamado que Dios hace en este momento es que ustedes se puedan arrepentir de sus pecados y puedan creer en el Señor. ¿Por qué? Porque si hemos pecado ante Dios, usted debe entender que deberá pagar ante Dios. Usted tarde o temprano tendrá que partir de este mundo. La misma experiencia universal nos delata y grita viva voz que nadie es eterno acá en la tierra. Mueren niños, bebés, jóvenes, adultos, ancianos. Y todos aquellos que han muerto un día tendrán que presentarse ante los juicios de Dios. Y si usted no ha creído en el Señor que ha pagado por sus pecados, las consecuencias son abismales y son terroríficas.
La consecuencia es que usted dirá por toda la eternidad aquel fuego que arde por siempre y para siempre. Pero si usted oye la palabra de Dios, si usted inclina en este día sus oídos ante Dios y se arrepiente de sus pecados, Dios puede tener misericordia de usted. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, deje limpio su camino y lo inicuos sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, cual es grande en perdonar. Dios puede perdonar sus pecados, y Dios aún hoy día en este momento estira sus manos de misericordia, estira y abre sus manos de compasión, y le dice que aún pueden ser salvos sus pecados, y pueden ser salvos de la condenación. Quizás muchos de ustedes en este momento ni les interesa la palabra de Dios, quizás se burlan y se ríen del Evangelio del Señor, pero un día Dios se reirá de ustedes, y Dios hará justicia sobre ustedes, si lo creen en el Señor y se arrepienten de sus pecados. Ese es el Evangelio del Señor. Lo que Dios demanda de los hombres y las mujeres. No queremos manifestar que usted pueda tener miedo, sino que nuestra intención es advertirle las cosas que vienen sobre usted. Y que si cree en el Señor, Dios puede dar descanso a su vida, Dios puede dar paz a su vida, puede dar gozo, amor. Pero solamente estas bendiciones y estas promesas son para aquellos que creen, y para aquellos que creen en aquel que justifica al impío. Eso sabemos que el Señor, nuestro Dios. Ese es el llamado en este día. No tengan por incrédulo la palabra de Dios. No tengan por necedad la palabra de Dios. No endurezcan sus corazones si hoy oyen la voz del Señor. Crean para que sean salvos, porque los juicios de Dios y la ira de Dios se aproximan sobre esta tierra. Un día ustedes verán que lo que estamos predicando en este momento será una realidad. Y si nunca creyeron, dice la palabra de Dios, ahí será lloro y crujir de dientes. Se lamentarán por toda la eternidad. Es un llamado que hace Dios, como si Dios rogase por medio de nuestro, reconciliados con Dios. Dejen su pecado, vuélvanse al Señor, para que sean salvos. Que la gloria sea el Señor. El Señor salvará a su pueblo, salvará al humilde, salvará al manso, aquel que cree en Jesús. Él salvará a su iglesia. Pero aquellos que nunca creyeron y nunca se arrepintieron, se lamentarán por toda la eternidad. Que la gloria sea el Señor. Le damos gracias, estimados hombres y mujeres, por escuchar palabra de Dios. Y también al conductor de esta máquina, quien gentilmente nos permitió predicar el Evangelio del Señor. Que la gloria sea a Dios.